Hermanos, muy buenos días. Buenos días. Dios nos ha concedido este nuevo día para disfrutarlo y para cumplir con sus mandamientos. Según el Salmo 118, verso 24, dice la Biblia que este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. No solamente vamos a compartir tiempo juntos en este momento y observar mandamientos establecidos por Dios para su iglesia en este momento, sino vamos a disfrutar el día, vamos a aprovechar el día que hizo Jehová para que lo disfrutemos. ¿Okay? Tenemos razones de sobra para ser felices como cristianos, tenemos razones de sobra para disfrutar este día, así de que no lo desaprovechemos. Vamos a glorificar a Dios, vamos a buscar la manera en que podamos que Dios sea glorificado en lo que hoy vamos a hacer. Agradecemos a quienes nos van a estar viendo, acompañando por Facebook, hermanos en Cristo y amigos o familiares que nos puedan estar viendo. A todos Dios los bendiga y que también desde el lugar donde se encuentren puedan estar bien en salud espiritual y física también. Vamos a orar, hermanos, y después de orar, vamos a pedirle a Marcos que nos dirija en los cantos que tenemos para esta mañana. Posteriormente estaremos haciendo memoria del sacrificio de Cristo al participar de la Cena del Señor, las ofrendas, y después tendremos nuestra meditación en esta mañana. Vamos a orar, hermano. Padre nuestro, llegamos al trono de su gloria, contentos del día que usted nos está permitiendo empezar y la oportunidad de estar con nuestros hermanos reunidos esta mañana para glorificar su nombre, para tener comunión como hermanos, edificarnos en su palabra, en los cantos, en todo lo que vamos a hacer para usted. Padre, le damos gracias por la medida de salud que nos ha concedido, por el lugar que nos da para vivir, la provisión de alimentos, por los cuidados que ha tenido para nuestra familia. Gracias, Señor, por aceptarnos en su familia, a quienes ya formamos parte de ella. Gracias por su palabra, que siempre será luz a nuestros pies, que le da dirección a nuestras vidas. Y Padre, le pedimos que en esta mañana que nos reunimos para glorificarle, usted dirija este servicio de adoración, de manera que todo lo que hagamos pueda honrar su nombre y también resulte en edificación para nuestras vidas. Bendiga a nuestros hermanos que por razones de salud no podrán estar con nosotros. Cuídelos donde quiera que estén. Ayúdenos a que esta situación lamentable que estamos viviendo no sea un factor que determine nuestra tibieza en lo espiritual, sino que siempre tengamos el fervor, el deseo ferviente de servir. Le agradecemos que nos escuche y dejamos en sus manos nuestras necesidades y peticiones en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Himno número 49. Himno número 49. Yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar y esclavos del pecado libertad. Conducirnos a Jesús nuestro guía, nuestra luz en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado
siempre está en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. El himno 172. 172. Cuán grato y dulce es cuando los que aman al Señor, gozando de la paz de Dios, se libran del temor. Cuando uno sufre y los demás le quieren ayudar, cuando un afortunado está, se puede alegrar. Cuando el cristiano sobre la envidia es vencedor, las faltas de su hermano están ocultas en amor. Cadena de oro es este amor, nos debe unir aquí, y es heredor del cielo quien lo va mostrando así. Ahora vamos a recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y piensen en el amor que Dios nos tiene, Romanos 5:8, y piensen en el amor que Cristo también manifestó en la cruz del Calvario, Apocalipsis 1:5. En Romanos 5:8 la Biblia dice que Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Cómo? Bueno, dice el apóstol Pablo, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Apocalipsis capítulo 1, verso 5 dice, hablando de Cristo, al que nos amó, la última parte de ese texto, y nos lavó de nuestros pecados en su sangre. Al que nos amó, ¿cómo sabemos que nos amó? ¿No? Porque nos lavó de nuestros pecados. ¿Cómo le hizo? Con su sangre. Es en la sangre de Cristo que nosotros podemos ser lavados de nuestros pecados. Esa es la máxima prueba de amor que Dios tiene para la humanidad. Y si Dios fue capaz de hacer eso por nosotros, Dios es capaz de hacer todo lo que necesite hacer para que nosotros podamos llegar a su presencia después de esta vida. Gracias a Dios. Tenemos un Dios así, hermanos. Yo no sé cómo usted quisiera que Dios le mostrara su amor. Hay quienes están enfermos, bueno, que me alivien. Hay quienes están con alguna necesidad económica, pues que me aumenten el sueldo. Hay quienes pueden estar con algunas codicias, pues que me dé más. Pero Dios ya nos mostró su amor. Y no como queremos, pero como necesitamos, y necesitamos urgentemente el perdón de nuestros pecados. Por eso cuando Jesucristo estaba instituyendo la cena del Señor, Mateo capítulo 26, Él habló de que ese cuerpo era entregado por muchos. Esa sangre era derramada para perdón de nuestros pecados. Por eso, mente, vamos a orar por el pan y por el jugo para
hacer memoria de aquel que nos amó y no solamente nos dijo que nos ama, sino que nos ha demostrado que nos ama. Vamos a orar. Padre nuestro, le pedimos que bendiga este pan que nos recuerda el cuerpo de su Hijo Jesucristo clavado en la cruz del Calvario. Ayúdenos a hacer memoria de la obra de su Hijo en la cruz. Y ayúdenos también a hacer memoria de nuestra correspondencia a usted por el amor que nos ha mostrado. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Oremos por el jugo. De igual manera, Padre, le pedimos que bendiga este jugo de uva que nos recuerda la sangre de Cristo Jesús derramada en aquella cruz del Calvario para limpiarnos de nuestros pecados. Ayúdenos a valorar el sacrificio de su Hijo y el amor mostrado por usted. Y que también nosotros estemos dispuestos a mostrar nuestro amor en sacrificio a usted. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios quiso honrar una iglesia, hablando ahora de la ofrenda, Dios quiso honrar una iglesia en unas condiciones de pobreza nada comparables a las nuestras, hermano. Nada comparables a las nuestras. Una profunda pobreza. Pero cuando se trató de contribuir para la iglesia, cuando se trató de contribuir para proveer a necesidades de los santos, eran ricos en disposición de ayudar con lo que aún no tenían. Y Dios quiso honrar a esta iglesia dejando esa expresión de amor para Dios, para los demás en la iglesia, registrada en 2 a los Corintios capítulo 8. En el versículo 2 dice: noten en qué condiciones está esta congregación. En grande prueba. Estas iglesias de Macedonia, según el verso 1, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo, son cosas muy diferentes, ¿no? Y su profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio, dice Pablo, de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Noten sus circunstancias, pero no solamente miremos sus condiciones económicas, miremos el corazón. Y no solamente el corazón con sentimientos, sino manifestado en su generosidad para otros pobres. Un pobre ayudando a otro pobre. Los pobres en Judea. Bueno, ¿cómo se siente usted en esta mañana? En términos materiales. ¿Pobre? Pues aquí los pobres también tienen.
Vamos a orar por la ofrenda. Padre nuestro, le pedimos ahora que bendiga esta ofrenda que será recogida para gloria suya, para expresar nuestro amor a usted y a la obra que se hace en esta tierra, su obra, Padre. Ayúdenos a contribuir de manera que sirva para la diseminación de su palabra, cubrir la necesidad que a los santos tengan o falta. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a continuar con lo que es la meditación de la palabra de Dios, lo que estamos estudiando. Recuerden que ya estamos, bueno, no vamos capítulo por capítulo, pero no texto por texto. Ya estamos en el capítulo 12 ahora y vamos a... ¿Cuál es este file? Oh, es que yo no lo veo. No lo veo. Ok, esa es la lección que vamos a ver. Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice la palabra de Dios, solamente vamos a leer el verso número 1 y nuestro tema va a ser nuestro culto a Dios. Gracias, hermanito. A nuestro culto a Dios. Y el apóstol Pablo escribe, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vuestro culto racional. Hermanos, cuando llegamos al capítulo 12 de esta carta a los romanos, ahora viene la parte práctica que tiene que ver con lo que ahora nosotros vamos a hacer para Dios. Del capítulo 3, pues vamos a mirarlo así, del capítulo 3 al capítulo 11, nosotros podemos ver lo que Dios ha hecho por nosotros. Y ahorita vamos a ver algunos aspectos. Vamos a recordar algunas cosas que Dios ha hecho por nosotros y que el apóstol Pablo presenta en este libro. Pero a partir del capítulo 12 en adelante, ahora vamos a ver lo que Dios espera de nosotros. ¿Qué es lo que Dios ha hecho por mí? Bueno, ya lo presentó Pablo. Pero ahora vamos a ver lo que Dios espera de nosotros, lo que usted debemos estar dispuestos a hacer por Dios. La parte que a nosotros nos corresponde. Es un trabajo compartido. Dios ha hecho todo para llevar a cabo el perdón de nuestros pecados, la salvación de nuestra alma, pero ahora también Dios espera de nosotros. Y aquí viene la parte práctica, lo que usted y yo debemos hacer para Dios. Y preste atención, porque, hermanos, alguien dijo que todo lo que resta del capítulo del libro de los Romanos está sintetizado en estos primeros dos versículos. El que acabamos de leer y el segundo, que dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Que vamos a ver en la tarde.
Pero quería hoy solamente leer el puro versículo 1. Vamos a quedarnos ahí y vamos a sacar la información que podemos tener, hermanos, de ese texto. Y vamos a ver qué tiene que ver ese texto conmigo. Y vamos a ver que ese solo texto, hermanos, involucra toda su vida, toda mi vida. Pensamientos, emociones, acciones, en donde quiera que estemos. Todo. Porque a veces se tiene un concepto equivocado de lo que la palabra culto significa, que vamos a nosotros a considerar. Primeramente, el apóstol Pablo nos dice en el versículo, las primeras palabras, así que, y el así que conecta con lo que ya dijo anteriormente. Así que, por cuanto, así que, en virtud de lo que ya les dije, ahora hagan esto. Eso es lo que esa es la conexión que tiene esas dos palabras. Así que, conecta lo que ya dijo con lo que va a decir. Bueno, ¿qué dijo? Bueno, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Cuál es la motivación que tenemos para hacer cambios en nuestra vida? ¿Cuál es la motivación que tenemos para ofrecerle un culto agradable a Dios? Sus misericordias. Lo que Dios ya ha hecho por nosotros. ¿Qué es lo que Dios ha hecho por nosotros? Bueno, dice, usted puede leer Romanos capítulo 3, versos 23 y 24. El 24 dice lo que Dios hizo por nosotros, pero lo podemos entender mejor y valorar mejor si leemos el verso 23. El verso 23, el apóstol Pablo dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado y por causa de nuestros pecados no podemos entrar al cielo. No podemos acercarnos a Dios, tener comunión con Dios. Pero Dios resuelve ese problema en el verso 24, cuando dice, siendo justificados, perdonados. Siendo justificados, ¿y de qué manera? Gratuitamente. Gratuitamente. ¿Le costó algo el perdón de sus pecados, hermano? No. Es gratis. ¿A quién fue el que le costó? A Dios, porque Dios tuvo que dar a su Hijo. Juan 3:16. ¿A quién fue el que le costó? A Cristo, porque Él tuvo que dar su vida. Pero para que Dios nos perdonara, nosotros fue gratis, siendo justificados gratuitamente. ¿Cómo es eso? Por su gracia, un regalo que Dios nos da, aunque no nos lo merecemos. Por su gracia. Eso significa la palabra gracia, que Dios da algo por amor a nosotros, porque así es su voluntad, pero no necesariamente porque no lo hemos merecido. Por su gracia. ¿Cómo es eso? Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dios perdonó nuestros pecados. Cuando nosotros habíamos cometido los pecados y estábamos excluidos de la gloria de Dios. ¿No le parece que eso es misericordia? Bueno, no solamente nos perdonó nuestros pecados, sino que nos reconcilió con Él. ¿Cuándo? Éramos sus enemigos. No nos reconcilió con Él cuando nosotros estábamos buscándole y haciendo todo nuestro esfuerzo para que nos perdonara y volviéramos a la comunión con Él. No, Él nos reconcilió cuando nosotros éramos sus enemigos. Quien generó la enemistad con Dios fuimos nosotros. Pero quien buscó la reconciliación con nosotros fue Él. Quien causó la separación fuimos nosotros. Pero quien hace posible la comunión es Él. Y usted puede leer tantos textos de eso. Pero en Romanos capítulo 1, versículo 18, particularmente, noten la condición de Dios por nuestros pecados. Dice el texto que la ira de Dios
se revela desde los cielos contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Lo que quiero enfatizar es que Dios estaba molesto, enojado por causa de nuestra rebeldía a su voluntad, pecando contra Él. Estaba enojado, pero Dios tiene un enojo bajo control. No explota, hermanos. No es alguien que no tiene una medida de ira, sino que puede controlar su enojo tanto que puede manifestar su amor en medio de su inconformidad por nosotros. Y nos perdona. Y nos reconcilia con Él. Ya hablamos de ese tema, hermanos. Y si nosotros pudiéramos considerar las virtudes de Dios, yo creo que entre nosotros no tendríamos tantos problemas. Y si los teníamos, no los teníamos por tanto tiempo, hombre. Bueno, no que los tenemos, sino que no los deberíamos tener. Porque Dios busca la reconciliación. Dios ruega que nos reconciliemos con Él. No es el tema, déjenme decir. Pero si ustedes nos conectan Romanos 1.18 con Romanos 5.1, miren la diferencia. En Romanos 1.18 la ira de Dios se revela, se da a conocer contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Pero Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que si Dios estaba enojado con nosotros por nuestros pecados, ahora estamos en paz con Él, según el apóstol Pablo? ¿Quién hizo posible eso? El versículo 1 dice, Romanos 5.1 dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nuestros pecados, para que Dios pudiera acercarse a nosotros y nosotros pudiéramos tener la oportunidad de acercarnos a Él. El ofendido buscó al ofensor y se sacrificó para vivir, para tener comunión. Es el Dios que usted sirve, hermano, y yo sirvo. Por esas misericordias, dice Pablo. Dios nos libertó de la práctica del pecado, es decir, nos ayuda a superar, a que no ser esclavos de ese pecado que nos tiene sometido a su voluntad. Ya leímos, no leímos, pero en Juan capítulo 8, en el versículo 34, el Señor Jesucristo dijo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y en el versículo 36 de Juan capítulo 8 dice, si el Hijo os libertare, hablando de sí mismo el Señor Jesucristo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y Cristo nos libertó. Y hermanos, esa es una bendición que recibimos de Dios. No solamente que podemos ser libertados del pecado, de la práctica, de la esclavitud del pecado. ¿Cuántas cosas hacíamos nosotros, hermanos, antes de ser cristianos? Cuando volteamos, cuando vamos manejando en nuestra vida y volteamos a ver por el espejo retrovisor, ¿cómo era nuestra vida anterior? ¿Qué vemos, hermanos? ¿Qué prácticas? ¿Qué hábitos? ¿Qué costumbres? Y decíamos, yo no voy a poder salir de esto. Esto es algo que para mí ya es parte de mí. Pero pudimos, gracias a Dios. Porque así empieza Romanos 6:17. Así empieza Romanos 6:17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, pero obedeciste de corazón esa forma de doctrina en la cual fuisteis entregados, y libertados
del pecado, habéis venido a ser siervos de la justicia. Verso 18. Y no solamente somos libertados de la práctica del pecado, sino también somos libertados del castigo. Hermanos, a veces nosotros solamente pensamos en el castigo, pero también tenemos que tomar en cuenta que somos libertados de la práctica, pero somos libertados de la paga por causa de nuestros pecados. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Yo lo estoy diciendo así nomás, pero usted puede leerlos. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué me merecía yo? ¿Qué se merecía usted por haber pecado? El infierno. La condenación eterna. ¿Y por qué ya no tengo que ir? ¿Por qué puedo evitar eso? Gracias a Dios. Y en el sacrificio de Cristo, nosotros podemos ser salvos. De manera que en Romanos 8:1, ¿qué dice? De modo que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gracias a Dios. Esas son unas de las misericordias de Dios. Pues Pablo dice, pues por esas misericordias que Dios tiene para contigo, ahora Dios espera que correspondas. Eso es lo que hizo, cantamos un himno, ¿no? Esto fue lo que hice por ti. Pero ¿qué haces tú por mí? Mi vida di por ti, mi sangre derramé. Por ti inmolado fue. ¿Qué has hecho tú por mí? Y eso es lo que Dios espera. Lo que Dios espera de nosotros es un culto racional. Ahora, cuando pensamos en culto, algunos le llaman culto, hermanos, a lo que se hace en un lugar específico, lo que también le llaman templo o le llaman casa de Dios. Se expresa, vamos al culto. Es decir, ¿qué es eso? Bueno, vamos al templo a ofrecer culto a Dios. O vamos a la casa de Dios, refiriéndose a un lugar específico, que es el edificio, como este lugar, que mucha gente le llama templo o casa de Dios. ¿Y sabe usted que la Biblia no le llama así? ¿Sabe usted que este lugar no es un templo, ni es la casa de Dios? En el Antiguo Testamento, sí, al templo que construido por Salomón y reconstruido por Zorobabel más tarde, se llamaba templo. De hecho, Jesucristo entró a ese templo. Y también Dios dijo, esta será morada, donde yo habite, le dijo a Salomón. Era como su casa. También se le llamaba santuario. Sí, es verdad. Usted lo puede leer en el primer libro de Reyes, capítulo 7 y capítulo 8. Y su paralelo en Crónica. Pero en el Nuevo Testamento ni la palabra culto, hermanos, se circunscribe a un solo lugar, ni este edificio es llamado templo en el Nuevo Testamento, ni casa de Dios. Este edificio, hermanos, es solamente un lugar de reunión. El templo en la Biblia, en el Nuevo Testamento particularmente,
el templo en el Nuevo Testamento es el templo del Espíritu Santo, el templo donde Dios habita, es nuestro cuerpo. ¿O ignoráis? Dice Pablo. ¿O ignoráis? ¿No lo sabía de eso? Que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro. ¿Ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Su cuerpo, hermano, su cuerpo, mi cuerpo, es templo del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, verso 38, ¿no? Recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos capítulo 5, verso 32, Dios da el Espíritu a quien le obedece. Ese Espíritu mora en nosotros. Primera a los Corintios capítulo 6, verso 19. Y nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. ¿Cómo debiera ser el cuerpo si en nosotros mora un ser santo, Dios? Pero por el otro lado, la iglesia es el templo de Dios también y la casa de Dios. La casa de Dios. En 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15, el apóstol Pablo define perfectamente ahí, define claramente, pues, ahí cuando le dice a Timoteo, para que citarlo, 1 Timoteo 3, 15, primero, ¿qué les parece? Está primero, 1 Corintios 3, 16 y 17, como templo, pero noten la casa de Dios. Dice 1 Timoteo 3:15, para que citarnos sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Cuál? ¿Qué es la casa de Dios, Pablo? Que es la iglesia, columna y baluarte de la verdad. La iglesia es la casa de Dios, no el edificio, no el edificio, no estas cuatro paredes. La iglesia, los individuos, los miembros de la familia de Dios. Y la iglesia también es el templo del Espíritu Santo. Primera a los Corintios capítulo 3, en el versículo 16 y versículo 17, el apóstol Pablo advirtiéndoles a los corintios de que tuvieran cuidado de sus relaciones interpersonales, cómo se trataban unos con otros y cómo cuidaban la iglesia del Señor, cómo debemos nosotros cuidar la iglesia. El apóstol Pablo dice, 1 Corintios capítulo 3, verso 16, ¿no sabéis? Otra vez, ¿no sabéis? En 1 Corintios 6, 19 dijo, ¿o ignoráis? Bueno, ¿no están enterados de esto? ¿No están conscientes de ello? ¿O no sabéis que sois templo de Dios? Hablando de la iglesia en Corinto y ahora la iglesia aquí. ¿No sabéis que sois, como grupo, somos templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros ahora como templo. Sí, miren, en 1 Corintios 6, 19 habla de individuos. Cada cuerpo, cada persona es miembro de la iglesia del Señor, es templo del Espíritu Santo. Pero aquí en 1 Corintios capítulo 3, versos 16 y 17 habla de manera colectiva, es decir, todo el grupo constituyen también el templo de Dios. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. ¿Por qué? Porque el templo de Dios, observe, el cual sois vosotros, santo es. Usted es morada del Espíritu Santo, pero reunidos, la iglesia, reunida y no reunida, es templo del Espíritu Santo, es templo de Dios.
Por eso el apóstol Pablo les dice a los hermanos, porque tienen muchos problemas entre ellos. Usted puede ver el principio, los primeros versículos de este capítulo 3, particularmente en el versículo 3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Tengan cuidado, porque ustedes están destruyendo el templo de Dios con sus actitudes. Con sus actitudes. Bueno, Dios enseña que somos templo de Dios en lo individual y en lo colectivo. El templo no es el edificio. El templo son las personas. Y cada persona en lo particular. La casa de Dios no es el edificio. La casa de Dios es la iglesia. Y la iglesia está constituida de los que han sido llamados fuera. Eso es lo que significa la palabra iglesia. Sacados del mundo. Entonces, nosotros somos la iglesia, nosotros somos el templo de Dios y en nosotros habita el Espíritu Santo. No lo olvidemos. Nuestro culto racional a Dios. Dice, siempre estoy pensando en Romanos 12:1, porque al principio dijo, así que os ruego por las misericordias de Dios. Ahora dice, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ahora, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. El apóstol Pablo está mirándonos como sacerdotes que pueden ofrecerle a Dios sacrificios, que pueden ofrecerle a Dios ofrendas, como en el Antiguo Testamento. ¿Quiénes eran los únicos que podían ofrecer sacrificios a Dios en el Antiguo Testamento? Los sacerdotes, los de la tribu de Leví. Bueno, en el Nuevo Testamento, cada cristiano es un sacerdote para Dios. Dice 1 Pedro 2:5 que nosotros somos casa espiritual y sacerdocio santo. Casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios agradables a Dios por medio de Jesucristo. Dice el versículo 9 de 1 Pedro 2. Ustedes son real sacerdocio. Aparte de ser linaje escogido, aparte de ser nación santa, aparte de ser pueblo adquirido por Dios, ustedes son real sacerdocio. Un sacerdote de reyes, vaya. Porque en Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, dice que no solamente Cristo nos lavó de nuestros pecados, en el versículo 5, sino que en el versículo 6 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Cristo nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Entonces, como sacerdotes podemos ofrecer sacrificios espirituales a Dios. Usted es un sacerdote, hermano, y ofrecemos sacrificios a Dios. Y en este caso de Apocalipsis, en Romanos 12:1, en este caso, el sacrificio que ofrecemos es nuestra propia vida. Que presentéis vuestros cuerpos. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento ofrecían un animalito y lo ofrecían en sacrificio, o sea, moría el animalito que ofrecían a Dios. En el Nuevo Testamento, y hablando acerca de la iglesia, de nuestro deber delante de Dios es que ofrezcamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y hermanos, en Gálatas 2:20, el apóstol Pablo nos enseña una manera clara de cómo uno puede ofrecer su vida, ofrecer su cuerpo en sacrificio a Dios.
Cuando Él dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, porque ya morí para Dios. Ya morí al pecado. Ya morí a mis propios intereses, ya morí a mis propios gustos, ya morí a mis propios propósitos. Ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo. Ahora Cristo gobierna mi vida. Y todo lo que hago, lo hago por la fe de Él. Hago lo que Él dice. Está diciendo que ya no debo trabajar. Está diciendo que no está diciendo eso. Está diciendo, hermano, hermana, yo te lo vamos a ver. Que aún en su trabajo, usted debe trabajar de manera que Dios sea glorificado con el tipo de trabajo que usted hace. Que en las relaciones matrimoniales debe ser de manera que Dios sea glorificado. Que nuestras relaciones interpersonales deben ser de tal manera que Dios sea glorificado. Que nuestras diversiones deben ser de tal manera que Dios sea glorificado. Que todo lo que hacemos debe glorificar a Dios. Esa es la vida que le ofrecemos a Dios en sacrificio. Es una ofrenda viva. Y es una ofrenda viva por varias razones. Primero, porque no tenemos que morir nosotros para ofrecernos en sacrificio a Dios. Alguien dijo, hermanos, que habrá quienes puedan estar más dispuestos a morir físicamente por Dios que a vivir el resto de su vida fielmente a Dios. Porque lo que se necesita no es que te mueras para Dios, sino que vivamos el resto de la vida que Dios nos permita para Él, haciendo su voluntad. Eso es lo que Dios está esperando. Es un sacrificio vivo. Y es un sacrificio vivo por eso, porque la persona no tiene que morir físicamente para entregarse a Dios. Pero en segundo lugar, también es un sacrificio vivo porque usted, según Romanos 6, 11 al 13, porque usted debe considerarse muerto al pecado, pero vivo para Dios. Para el pecado, muerto. Para Dios, vivo. Se lo voy a leer. Romanos 6, 11 al 13. Así también vosotros, noten, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y como hemos muerto al pecado y estamos viviendo para Dios, verso 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios, ¿cómo? Como vivos. Como vivos de entre los muertos, porque estábamos muertos en pecado y Dios nos dio vida. Tenemos la vida que Dios da y debemos vivir la vida que Dios espera. Así es como es, hermano. No son palabras. Si usted murió al pecado, bueno, ahora vive para Dios. Y si usted vive para Dios, la vida que debemos estar llevando debe parecerse a la vida de Dios. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, dice el verso 13, sino presentaos vosotros mismos como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia.
toda su vida, hermano. Su cuerpo. Porque el cuerpo es el instrumento que se usa para servir a Dios. Para actuar. De manera que usted dice, no, yo sí estoy sirviendo a Dios, pero no está haciendo nada. Reconsidere, ¿cómo lo puede estar haciendo? ¿Cómo lo está haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? Eso es lo que Dios espera. Pero específicamente, aterricémoslo en la vida diaria. ¿Qué son los sacrificios agradables a Dios? Venía a las reuniones, hermano, esto no es un sacrificio. Bueno, ¿sabe para quién es un sacrificio? Para el que no quiere y para el que realmente no puede y le duele físicamente venir acá. Después de ahí, no es un sacrificio. Dicen que los sacrificios que no cuestan, no solamente el dinero, que no cuestan en esfuerzo, no son sacrificios. Vaya a Hebreos capítulo 13 conmigo, por favor. Quiero, lo que dije anteriormente, que venía a las reuniones no debe ser un sacrificio en el sentido de venir. Sé que hermanos no están viniendo por razones obvias a la situación que estamos teniendo, pero estoy hablando de quien puede, hermanos, y no quiere. Predicar el Evangelio, por ejemplo. Y en este caso, versículo 15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza. Note, es parte de nuestra alabanza a Dios, es una manera de alabar a Dios. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y siempre lo hemos usado ese texto para referirnos a cantar, porque pensamos que alabar se refiere necesariamente a cantar. Pero alabar no se encierra solamente a cantar, hermano. Alabarnos a Dios cuando le predicamos el Evangelio, cuando hablamos de la gracia de Dios a quienes no son cristianos. Alabamos a Dios, hermanos, cuando confesamos su nombre, no solamente cuando nos paramos enfrente y hacemos pública nuestra fe en Cristo Jesús, diciendo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, sino también cuando lo publicamos a quienes no son cristianos. Cuando tenemos la oportunidad de hablarles de Dios y la aprovechamos. Y cuando no tenemos la oportunidad, la hacemos para hablar de Dios. Versículo 16 de Hebreos 13, y de hacer el bien y de la ayuda mutua. Eso no es importante, dice. ¿Dice eso el texto? De hacer el bien y de ayudarse unos a otros. Oh, no, eso es cada quien que se rate con su... No, y de hacer el bien y de la ayuda mutua. No os olvidéis, porque algunos sin saberlo hospedaron a... No os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Bueno, hermanos, hacer el bien siempre es un sacrificio que agrada a Dios. Ser serviciales hasta donde, en lo posible, agrada a Dios. Pero si yo no tengo disposición de contribuir, si no tengo un interés en qué está pasando en la iglesia, en qué puedo ayudar, piense, según este texto, si usted está agradando a Dios, por lo menos en ese aspecto. Practicar la verdadera religión, según Santiago 1:27. ¿Cuál es la verdadera religión?
¿Cuál es la religión pura y sin mácula? Porque decimos que somos religiosos. Bueno, ¿cuál es la verdadera religión? La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. ¿Cuál? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y visitar es interesarte por los huérfanos y las viudas, es decir, la persona que necesita de mí, que necesita de nosotros. Y visitar no solamente tiene que ver ir a verlos, sino ir a verlos para ver qué hacer, qué podemos hacer por ellos. Ese es un aspecto que uno debe tomar en cuenta cuando piensa en ofrendar. Un día lo vamos a hacer, vamos a estudiar qué cosas debo tomar en cuenta cuando voy a ofrendar. Y esa es una de ellas. La otra es hacer todo como para el Señor. Todo, dice el texto, todo como para el Señor. Colosenses capítulo 3, verso 17 al versículo 24. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hacéis, hacedlo en el nombre del Señor, es decir, porque Cristo lo manda. Hacedlo en el nombre del Señor no significa, en el nombre del Señor me voy a levantar, en el nombre del Señor voy a trabajar. No, en el nombre del Señor es hacerlo porque Cristo lo manda, hacerlo de la manera que Cristo lo manda. Y luego vienen las relaciones interpersonales. Por ejemplo, por eso les decía que nuestro culto a Dios no se encierra al domingo por la mañana, por la tarde y el miércoles si acaso venimos, sino es todo, hermanos, en donde quiera que estamos. Es cierto, más tarde hay un punto ahí que ya no tengo tiempo para considerar, que no estoy diciendo que no debemos reunirnos, nomás eso que quede claro, porque es otro asunto. Es otro asunto. No estoy diciendo que no debemos reunirnos, no estoy diciendo que no debemos buscar adorar a Dios como iglesia cuando nos reunimos. No, eso estaría loco yo, porque la Biblia dice que debemos reunirnos, Hebreos 10:25. La Biblia nos presenta en 1 Corintios capítulo 11, 12, 14 los servicios de la iglesia. Y que todo debe hacerse para edificación, todo lo que hacemos en la iglesia. En las reuniones de la iglesia, quise decir. Pero estamos hablando de mi servicio a Dios personal, individual. Luego dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Los maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres. Padres, no exasperéis a vuestros hijos. ¿Y esto qué tiene que ver? Es parte de su servicio de adoración a Dios, es parte de su manera en cómo usted alaba a Dios, es parte de la manera en cómo usted exalta el nombre de Dios. Y yo también, por supuesto. Siervos, trabajadores, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Note, hasta en el trabajo, debes hacerlo como para Dios. Claro, uno obedece a los hombres, sea la esposa, sea el esposo, sea los patrones, hasta que eso que me piden no falte al mandamiento de Dios. Porque si la esposa de su esposo le dice, bueno, no quiero que seas cristiano, bueno, y esa es otra cosa. No, la obediencia es hasta donde no me estorbes para servir a Dios, porque Dios es por encima de todo. Fue la enseñanza que Pedro nos dejó cuando dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Okay. Pero después de ahí, nuestra vida debe ser de gloria para Dios,
Inclusive dice agradar a los hombres. Verso 23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres. Si hacemos las cosas como para el Señor, lo hacemos de corazón, disfrutamos lo que hacemos, hermanos. Disfrutamos lo que hacemos. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Noten, ¿a quién estamos sirviendo cuando estamos haciendo lo correcto en el contexto de la familia? Cuando ustedes, muchachos, respetan a sus padres. Cuando nosotros, padres, no exasperamos a nuestros hijos. Cuando vivimos una vida de matrimonio correcta. Cuando trabajamos con dignidad, con honestidad y respeto. Cuando respetamos las leyes aquí. ¿A quién estamos sirviendo? A Dios. Todo involucra, porque mi adoración a Dios no se acabó ahorita, que ya se acabe Paco, que ya cae, porque no, sigue a donde vamos a ir a comer, sigue mañana que vamos a ir a trabajar, continúa el miércoles que nos podamos ver, y vuelve a ser, y sigue otra vez en donde quiera que estamos. No, el templo no es este, la casa de Dios no es esto, es usted, soy yo, somos la iglesia. Y Dios espera nuestra adoración. Dios espera sacrificios espirituales que honran su nombre. En todo. ¿Están conmigo? Dios los bendiga. Vamos a terminar así, hermanos. Vamos a terminar así nuestro servicio. Damos gracias a Dios por las oportunidades que tenemos de reunirnos, y a quienes nos miran por Facebook les mandamos un saludo, nuestros mejores deseos y nuestra oración a Dios porque ustedes estén bien. Y hermanos, si ustedes tienen contemplado venir en la tarde, aquí estaremos a las 6 de la tarde, y si no, deseamos que tengan un excelente resto de fin de semana o inicio de semana, porque hoy empieza, el domingo empieza la semana, y que Dios los bendiga en su semana de trabajo. Cuídense dentro de lo posible, que todos estén bien. Vamos a ir a Dios en oración, y después de haber orado, somos despedidos. Poderoso Dios y Padre, alabamos y damos gloria a su nombre, reconociendo sus bondades, sus misericordias, Padre, reconociendo cuán interesado está en nuestras vidas, en nuestra salvación, en nuestro bienestar espiritual en esta tierra, nuestro bienestar familiar. Gracias, Padre, por amarnos como nos ama y por cuidarnos tanto y darnos este privilegio de poderle llamar padres, porque somos sus hijos. Gracias, Señor, por darnos esta mañana para reunirnos como iglesia y glorificar su nombre. Ayúdenos para que lo que hoy hemos aprendido pueda motivarnos cada día para pensar antes de decidir lo que vamos a hacer o lo que vamos a decir. Perdónenos nuestros pecados, Padre. Confesamos nuestros pecados y le pedimos perdón. Oramos en favor de nuestros hermanos enfermos, oramos en favor de nuestros hermanos en crisis económicas o espirituales o familiares, que usted intervenga, Padre, de manera que abra puertas y ellos puedan encontrar la solución a sus problemas. A quienes somos ya sus hijos, ayúdenos para darle gloria a su nombre en el resto de la semana que usted nos permita. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Pero antes de que se vayan,